Nos trasladamos hasta el Mar Salish, ubicado entre Canadá y Estados Unidos, específicamente entre Columbia Británica y el estado de Washington. We begin tonight with a mystery unfolding on a BC beach. A human foot has once again been discovered. Este mar une ambas naciones en la zona de la costa oeste. Es un lugar característico por contar con varios estrechos que unen al Océano Pacífico con el Mar Salish. Pero algo raro empezó a ocurrir desde el año 2007 y que hasta el día de hoy solo hay especulaciones y sugerencias científicas, pero nada que sea 100% comprobado. Son varias historias que, tomadas de manera independiente, dan explicaciones bastante simples relacionadas a posibles casos de depresión, pero que si vemos los componentes generales y las coincidencias nos dan a entender que quizás hay algo más. Y este es un caso muy loco que yo no tenía ni idea de su existencia. Es más, cuando el novio de una amiga me contó sobre esta historia, lo primero que pensé fue, no puede ser. Y me puse a investigar un poco más sobre los hechos. Y es muy loco que 21 zapatos, en su mayoría deportivos, la mayoría del lado derecho, fueron encontrados en diferentes orillas del Mar Salish. Pero no son simples zapatos deportivos, sino que todos tienen pies humanos dentro, desarticulados. El último caso fue en el 2019, eso quiere decir que por 12 años empezaron a aparecer estas partes del cuerpo de manera constante, como si existiera un patrón. La ciencia dio una explicación sobre lo que posiblemente esté pasando con esto. Aclaro que no lo confirmaron al 100%, sino que sugirieron que quizás esta sería la respuesta. Pero al mismo tiempo, las coincidencias encontradas son muy extrañas. It took several years to resolve the other mystery feet cases, Norma. All right, thanks, Penny. El 20 de agosto de 2007, una mujer originaria del estado de Washington, Estados Unidos, había cruzado el Mar Salish para visitar la isla Jedediah, ubicada en Columbia Británica, en Canadá. Cuando estaba caminando por la costa, se encontró con un zapato deportivo del lado derecho de la marca Adidas. Este zapato de calce 45 de color blanco y azul tenía una media atascada dentro, y cuando la mujer abrió la media se encontró con huesos y carne humana. Rápidamente llamó al 911 y se inició una investigación. Las autoridades encontraron que el zapato se había fabricado en el año 2003 y se había distribuido en su mayor parte dentro del territorio de la India. Poco después, gracias a una prueba de ADN, se pudo vincular este pie con el de un hombre que había desaparecido en el 2004 y que sufría de depresión, pero el cuerpo nunca fue encontrado. 6 días después, el 27 de agosto del mismo año, una pareja estaba caminando por la costa de la isla Gabriola, también del lado canadiense. Se encontraron con un zapato deportivo blanco del lado derecho de calce 45 de la marca Reebok, fabricado en el año 2004 y vendido en su mayor parte en Norteamérica. También tenía un pie de hombre desarticulado. Los investigadores dedujeron que el zapato estuvo flotando por un tiempo hasta que fue llevado a unos metros fuera de la orilla por algún animal. El pie pertenecía a un hombre que desapareció en el 2006. 5 meses después, el 8 de febrero del 2008, en la isla Valdés de Columbia Británica, un nuevo pie fue encontrado. Las coincidencias se iban haciendo más claras, nuevamente de un hombre, el lado derecho, un zapato deportivo y en este caso de calce 44 y de la marca Nike. Este modelo se vendió tan solo en Estados Unidos y Canadá entre el 1 de febrero y 30 de junio del 2003. Todos estos datos de la fabricación fueron datos muy importantes porque daba detalles específicos a los investigadores, desde dónde se vendía, fecha de fabricación e inclusive el calce, y esto daba a las autoridades la posibilidad de descartar fichas de personas desaparecidas que no cumplían con toda esta data. En este caso se pudo vincular con un hombre que había desaparecido 2 años atrás de la ciudad de Surrey y que su desaparición no estaba catalogada como sospechosa. Es más, unos meses después, el 16 de junio, en la isla West Ham, 2 hombres que estaban haciendo hiking se encontraron con el otro lado del pie, el lado izquierdo,
también desarticulado y con el mismo zapato deportivo. Entre el descubrimiento del pie derecho del 8 de febrero y el lado izquierdo el 16 de junio, que pertenecían a la misma persona, se encontró otro pie. El 22 de mayo del 2008, en el río Fraser del lado canadiense cerca de Richmond, se encontró el pie derecho de la primera mujer, un zapato deportivo blanco y azul de calce 37 de la marca New Balance. Los investigadores pudieron vincular este pie con el de una mujer que había saltado del puente Patulo en el año 2004. El sexto zapato deportivo encontrado fue el primero en el lado estadounidense. Fue el 1 de agosto de 2008 en una playa de una zona llamada Pisht del estado de Washington. El zapato era negro y de calce 42. Estaba tan deteriorado que no se pudo confirmar la marca y tampoco se pudo vincular a ninguna desaparición. Para esta fecha, la policía empezó a encontrar más zapatos, pero que luego se confirmaron que eran bromas pesadas de personas que dejaban zapatos deportivos con medias y huesos de animales. Por alguna razón, a algunas personas les parecía simpático hacer esto, pero los pies encontrados que estamos mencionando en esta lista son los que la policía confirmó ser de personas reales. El 11 de noviembre del 2008 se encontró el lado izquierdo que pertenecía a la mujer que mencionamos recién. Esto fue en Richmond de Columbia Británica. Hasta ahora tenemos 7 descubrimientos que serían de 5 personas diferentes. Por casi un año no se encontraron más zapatos hasta octubre del 2009. El 27 de octubre de 2009, en una playa del río Fraser de Richmond, se encontró un zapato deportivo de calce 39 de la marca Nike. Gracias al ADN se pudo vincular el pie encontrado con un hombre que había desaparecido de Vancouver en enero de 2008. El hombre tenía 25 años cuando desapareció. Su identidad nunca fue revelada por pedido de la familia y según los investigadores no se cree que haya sido un asesinato. Ocho pies encontrados y las autoridades, con ayuda de la ciencia, lanzaron la primera hipótesis de estos extraños hallazgos. Según la policía, casi todos los casos tenían en común en su historial problemas mentales. No todos, pero varios de los casos, o por lo menos se presumía eso. Entonces mencionaron que quizás se trataba de personas que se tiraron al mar Salish por voluntad propia. Según científicos que trabajaron en los casos, un cuerpo tarda en descomponerse en agua dependiendo de la temperatura. En agua tibia o caliente, la descomposición es bastante rápida. Puede tardar entre 2 a 3 días, pero estamos hablando de aguas muy frías en la zona de Canadá y Estados Unidos. Lo que quiere decir que la descomposición era mucho más lenta. Un cuerpo se hunde normalmente en el proceso de descomposición y luego flota, pero como estamos hablando de aguas muy frías, los científicos dicen que los cuerpos tienden a quedarse en la profundidad, y esto tiene sentido con toda esta hipótesis, porque solo los pies fueron encontrados por tener zapatos deportivos que de por sí tienen aire en las suelas. Como los cuerpos pasaron el proceso de descomposición, la presión del aire de los zapatos hace que se desprendan del cuerpo y floten, y así terminan en alguna orilla. Pero el noveno pie pondría en duda esta hipótesis. Habían pasado 10 meses para el descubrimiento del siguiente pie. Este fue uno de los más misteriosos y el que iniciaría la teoría de que esto podía ser el trabajo de un asesino serial o quizás algo vinculado al narcotráfico o la mafia. El 27 de agosto del 2010 se encontró el primer pie de un niño en la isla Whidbey, en el estado de Washington, del lado derecho, pero esta vez no tenía ni medias ni zapatos. Hasta la fecha no se pudo vincular con ningún desaparecido. Aunque las autoridades decían que podría tratarse de un pie de una mujer, los medios están 100% seguros de que sería de un menor de edad. La hipótesis de los cuerpos descompuestos empezó a quebrarse en este momento porque no había zapato. El pie igual se encontró en una orilla y además era de un niño. Podría ser un niño que se ahogó, pero no había reportes de niños ahogados en esa zona. Así se empezó a especular que podría tratarse de un asesino serial
y que todos los casos estarían vinculados. También se dijo que podía ser la mafia rusa porque en el año 2002 en la zona de California hubo 4 muertes relacionadas a cuerpos en lagunas de personas que habían sido secuestradas. Otra hipótesis era de narcotráfico porque algunos de los casos tenían relación con el consumo de drogas y que la muerte del niño quizás inclusive pudo haber sido por una venganza y por eso no había reportes de niños desaparecidos en esa zona. El 5 de diciembre del 2010 apareció el pie de otro menor de edad en Tacoma, Washington. En este caso se lo encontró en una marisma. Fue la primera bota de marca Ozark Trail encontrada de calce 36. No se encontró el cuerpo de la víctima ni tampoco se pudo vincular a algún desaparecido en la zona. El 30 de agosto de 2011 se encontró el primer pie con parte del hueso de la pierna en un zapato deportivo de color azul y blanco de calce 40. Fue encontrado en una zona llamada Falls Creek del lado canadiense. Los científicos aseguraron que el hueso había sido desarticulado de manera natural por la descomposición y con pruebas de ADN se pudo vincular con un hombre desaparecido en el 2010. El caso número 12 de pies encontrados fue el primero con nombre y apellido, ya que los casos anteriores o no fueron vinculados con nadie o no se publicaron los nombres. El 4 de noviembre del 2011, en un lago llamado Sasamat, del lado canadiense, se encontró una bota masculina de calce 47, identificado como Stefan Zajoruko, un pescador de 65 años desaparecido en 1987. La policía dijo que no se trataría de un asesinato, sino que fue un accidente, ya que él había salido a pescar y luego solo se encontró el bote. Al igual que en la mayoría de los casos, el cuerpo jamás fue encontrado. Un mes después, el 10 de diciembre del 2011, se encontró un pie con parte de los huesos de la pierna en una bolsa negra en la zona de Lake Union en Seattle, Estados Unidos. El misterio de este hallazgo sigue sin respuestas porque fue el primero en encontrarse en una bolsa. Nuevamente las especulaciones de un asesino crecían. Nunca se pudo vincular con algún desaparecido. Los siguientes 7 hallazgos ocurrieron entre el 2012 y 2016 sin poder vincularlos oficialmente a personas desaparecidas. El 26 de enero del 2012 se encontró una bota en la orilla del Museo Marítimo de Vancouver, en donde está situado un parque de mascotas. Pasaron 2 años para el próximo hallazgo. El 6 de mayo de 2014, en las costas del Centennial Park, se encontró un zapato deportivo New Balance de calce 41 del lado izquierdo. Pasaron nuevamente 2 años, el 7 y 12 de febrero del 2016, en Vancouver Island, donde se encontró el pie de una persona nuevamente con zapatos deportivos. Los siguientes 3 hallazgos fueron vinculados a 3 hombres desaparecidos en años anteriores. El 8 de diciembre del 2017 se encontró un pie con zapatos deportivos en el río Jordan. El 6 de mayo del 2018 se encontró el pie número 19 en la isla Gabriola, que estaba atascado entre un montón de maderas en la orilla. Y en septiembre del 2018 se encontró el pie con un zapato deportivo Nike en una playa rocosa del oeste de Vancouver, que se cree que pertenecía a un hombre de aproximadamente 50 años desaparecido en ese mismo año. El último caso documentado ocurrió el 1 de enero del 2019 en la isla Yeti del estado de Washington. Este fue el segundo caso vinculado a una persona identificada públicamente llamado Antonio Neal, que había desaparecido el 12 de diciembre del 2016. En el año 2016, Antonio Neal, de 22 años, estaba pasando momentos difíciles en su vida. Estuvo preso por un mes, había cortado una relación larga y no tenía un lugar donde dormir. Solía dormir en su auto o en sillones de amigos y conocidos. La última vez que lo vieron con vida fue en la noche del 12 de diciembre en Everett. La madre estuvo con él un día antes y lo vio con buen ánimo. Él estaba vestido con una camiseta y jeans azules. Testigos lo vieron en diferentes lugares, en un supermercado haciendo compras, estacionado en el estacionamiento de otra tienda
y hasta en un campamento de vagabundos. Luego de eso se fumó. Su vehículo había sido robado, lo que dio a entender que algo grave le había pasado. La familia de Antonio hasta la fecha está segura de que alguien es culpable de la desaparición de su hijo. 2 años después de esta desaparición se encontró el pie de Antonio Neal, que entró en la lista de los pies encontrados en el mar Salish. Como en los 20 casos descritos anteriormente, no se encontró jamás el cuerpo. Ya sabemos lo que dice la ciencia. Ellos especulan de que la mayoría de estas muertes fueron accidentales o con motivos de problemas mentales. Pero aquí hay muchas coincidencias que nos hace dudar y que hace que este caso sea aún más loco y misterioso. Estas son las extrañas coincidencias en este caso. La mayoría de los pies encontrados fueron de hombres. Hubo un solo caso confirmado que fue de una mujer, después todos fueron hombres y unos pocos niños. También casi todos los casos son de pies derechos con zapatos deportivos, como si fuera que las personas que murieron fueron a trotar y algo les pasó. En ninguno de los casos, en ninguno de los 21 casos se encontró un cuerpo ni otras extremidades, lo que también hace que sea muy sospechoso todo. Muchos de los zapatos deportivos tienen en común que son blancos y azules. Puede ser una coincidencia, pero sigue siendo extraño. Aunque las autoridades creen que son accidentes o suicidios por el hecho de que las partes del cuerpo fueron desarticuladas de manera natural por la descomposición de los cuerpos, sigue siendo raro que esto ocurrió desde el 2012. Hay pocos casos en esta zona en el pasado, uno en 1887 y otro en 1914. Después, por casi 100 años, no hubo ni un solo caso hasta la aparición del primer pie en el año 2007. Por alguna razón, tampoco se mencionó el nombre de la mayoría de los desaparecidos vinculados a estos pies. Solo 2 fueron confirmados, el pescador llamado Stefan Zajoruko y el del joven de 22 años desaparecido llamado Antonio Neal. Y no hay que dejar de lado que el último pie encontrado perteneciente a Antonio Neal se sospecha que fue un asesinato y hasta la familia está segura de que algo le pasó a su hijo y que hay un culpable suelto. Los 21 pies encontrados en un lapso de 12 años fueron difíciles de resolver según la policía. No podemos obviar que los pies encontrados, si los separamos en grupos, ocurrieron casi en las mismas zonas en tiempos muy cercanos. Primero en Columbia Británica, luego en zonas de Washington, para volver a tener varios casos en zonas similares de Canadá. Esto puede significar un comportamiento, como que una o varias personas estuvieron dejando estos zapatos deportivos en tiempos y zonas cercanas. La hipótesis de que son simples accidentes es coherente en parte. Pero ¿por qué recién desde el 2012? No antes, por tantos años. La policía por un tiempo creyó que se trataba de pies que llegaron desde Asia luego del tsunami del 2004. Pero como todas las personas vinculadas con los pies eran de la zona, esta hipótesis se descartó. Y aunque los investigadores creen que no hay nada turbio detrás, no descartan la posibilidad de que haya personas involucradas en estas muertes. Para mí, es un caso muy extraño, que a veces ni tiene sentido. Sabiendo que en California ocurrió algo parecido con la mafia rusa en el 2002, no me sorprendería que muchos de estos casos sean asesinatos. También siento que quizás muchos de los pies encontrados sean parte de accidentes o suicidios, pero capaz, luego de que la historia se haya hecho famosa, personas aprovecharon esta situación para tirar los cuerpos en el mar Salish. Por lo menos 5 a 8 de los casos parecen ser asesinatos, como el del pie encontrado en una bolsa, el de los menores de edad, el de Antonio Neal y otros que no tienen respuestas. Lo que sea que esté pasando en el mar Salish sigue siendo un tema inconcluso para la mayoría de los residentes de la zona que creen que hay algo más.